¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este canal de reacciones, ReaccionoTube. Y bueno amigos, el día de hoy voy a reaccionar a un video que me gusta mucho. Es la historia completa de El Cojo de Calanda. Y bueno, este video es católico amigos, así que para los que se quieran quedar pues adelante. Para los que no, pues nos vemos en la otra reacción, porque voy a hacer comentarios católicos. Y bueno amigos, pues este gran milagro espectacular, uno de los más grandes milagros ocurrió en España y es asombroso amigos. Y bueno, el link del video original se los dejo aquí abajo por si quieren ir a verlo o suscribirse al canal. Yo le voy a dejar un like. Y bueno amigos, pues ya sin más voy a empezar a reaccionar al video y comenzamos. Pero en este caso el milagro de Calanda, pues aparentemente es más espectacular que todo esto, porque es un joven, Miguel Pellicer, natural de Calanda, provincia de Teruel, que a los 19 años se va a casa de su tío en Castellón a trabajar el campo. Un día con tan mala suerte de que la carreta se cae, tropieza, vuelca y una de las ruedas de la carreta le parte la pierna derecha. Él está en Castellón, el médico pues hace lo que puede en principio. Le llevan al hospital de Valencia con lo que supone en aquella época los traslados, etcétera. En el hospital de Valencia pues le arreglan aquello como pueden, pero él quiere irse a Zaragoza, porque había un hospital allí que él tenía fe y además tenía bastante fe en la Virgen del Pilar. Lo que se me hace espectacular de este milagro es la fe que tenía pues este chico. Y otra cosa es que Dios no hace milagros así nada más por hacerlos. Tiene que haber un motivo. Si Dios, por lo que sé de la Iglesia Católica, si Dios ve que ese milagro le va a perjudicar y solamente pues va a pecar más, por así decirlo, no va a hacer ese milagro. O sea, obviamente no lo va a hacer. Si es para su beneficio, así lo va a dejar. Pero pues eso es lo espectacular. Otra cosa es que también el milagro es para pues ver la grandeza de Dios, para que todos lo vean, o sea, para que sepan que Dios existe. Pero un milagro no es fácil de hacer, por eso me asombra este milagro. Y bueno, también me asombra que es uno de los milagros más documentados que hay, que es espectacular amigos. Dicho sea de paso, paréntesis, como ya creo que dije en otro vídeo, es la primera aparición de la Virgen, la primera y única aparición de la Virgen María en vida. Bien, a ver, voy a regresar porque esto se me hizo muy interesante. Primera y única aparición de la Virgen María en vida. Otra vez voy a regresar porque... En los años 40, la primera aparición de... Dicho sea de paso, paréntesis, como ya creo que dije en otro vídeo, es la primera aparición de la Virgen, la primera y única aparición de la Virgen María en vida, en los años 40 del primer siglo, y allí se erige una ermita y lo que es hoy la Basílica del Pilar. Bueno, pues nuestro amigo Miguel Pellicer... Ese milagro se me hace también espectacular. No sabía eso, no sabía esa historia, o a lo mejor sí me la habían contado en comentarios, pero yo no me acuerdo. Wow, tienen dos milagros espectaculares, la Virgen del Pilar y la del Cojo de Calanda. Bueno, y tienen más, pero estas dos me parecen espectaculares. Wow, amigos, y ocurrió en España. Me dejan con el ojo cuadrado, amigos. Era devoto de la Virgen del Pilar. Total, que se traslada para Zaragoza con la pierna arreglada lo que podía. Y al llegar a Zaragoza, tras muchos días de camino, de Valencia a Zaragoza, 300 y pico kilómetros, me parece, pues la pierna la tenía totalmente gangrenada y total, que los médicos deciden cortársela, amputársela, un poquito por debajo de la rodilla, y se la amputan. Y en aquella época, hoy por desgracia no, en aquella época se tenía bastante respeto por el cuerpo humano. Antes entonces, tampoco había pues anestesia, ¿no? No me imagino cómo se la pudieron haber quitado. Realmente ha de ser muy fuerte, muy doloroso. No sé cómo los dormían,
pero ha de ser muy fuerte quitar antes una extremidad de un cuerpo, de un cuerpo. Vaya. Y la enterraron, creo que en un cementerio cercano que había por allí. Bueno, y como la casa nativa de Calanda, de nuestro amigo Miguel Pellicer, pues no era excesivamente rica, por no decir que era pobre, no era miserable, pero era pobre, él, en su estado, le dio como apuro volver a su casa y se pidió permiso a la diócesis de Zaragoza, al obispo de Zaragoza, para pedir limosna. Y pues iba habitualmente a la Basílica del Pilar a pedir limosna. Era su forma de sustentarse. Malvivía en una pensión, cuando tenía dinero pues pagaba, y cuando no pues dormía por donde podía el hombre. Y así estuvo. Bueno, en aquella época Zaragoza tenía pues como 25.000 habitantes, una cosa así, y bueno, y todos los días pasaban a la basílica unos cuantos miles de entre peregrinos y habitantes a la basílica. Por lo tanto, bueno, pues era muy conocido Miguel Pellicer pidiendo limosna con su única pata, con su única pierna, perdón, en la basílica de Zaragoza, pues era muy conocido. Bueno, total que pasa el tiempo y uno de los vecinos de Calanda pues llega por allí, le reconoce y le dice que sus padres están, esperan, que son pobres pero no son miserables, y que una boca más, y sobre todo la de su hijo, pues pueden subsistir con ello. Entonces pues se acerca a Calanda, regresa a su casa natal de Calanda, y allí intenta pues ayudar en lo que puede a su padre en las tareas del campo, pues separando, en fin, haciendo las tareas que pudiera hacer con una única pierna. Un buen día, un par de años después, creo, de haber aterrizado de vuelta a Calanda, unos años después, pasa una parte del ejército español por allí, por los pueblos. Antiguamente el ejército, cuando se trasladaba, no sé si era la lucha contra el francés, o aquí me pierdo un poco, pues pedían que se hospedaran varios de los soldados pues entre el ayuntamiento, etcétera, y a los vecinos pues que pudieran acoger a algún soldado. Y en este caso los Pellicer acogen a un soldado, cenan esa noche, y Miguel dice que se va a la cama a las 9 más o menos. Total, que se acuesta, no en su habitación, que se la habían dejado para el soldado, sino en la habitación de sus padres, en un jergón aparte. Bien, él se acuesta y al cabo de un par de horas o hora y pico, cuando el soldado ya había contado todas sus batallitas, nunca mejor dicho, y las celebradas y las por celebrar, pues se va a la cama, y su madre, la madre de Miguel Pellicer, al entrar en la habitación, eso está, hemos dicho al principio de este vídeo que es el milagro tal vez más documentado, pues nota al entrar en la habitación un olor muy rico, especial. Algo que me llamó la atención que dijo él es el olor. Creo que el olor a flores o un olor rico siempre se presenta en un milagro. Por lo que yo sé, siempre cuando hay un milagro o cuando está la presencia de la Virgen o de Dios, siempre hay como un olor rico, muy, no sé, lo describen como olor muy, como a flores, más o menos. Pero bueno, es peculiar porque casi siempre pasa. Y se lleva la sorpresa de su vida, que es que ve que por debajo de las mantas o de las sábanas a su hijo le salen de 2 pies, cuando estaba acostumbrado a ver un único pie. Entonces avisa a su marido, despierta al soldado, etcétera, y despierta a su hijo. Dicen que le costó muchísimo, todo esto está, insisto, escrito. Los que queráis indagar más en esta maravilla, en este milagro de Calanda, hay un libro de Vittorio Messori, que ya os hablaré de él, no sé si os he hablado,
es un Lo voy a gran buscar y comer lo voy a también, tratar pero de mejor. comprar, ¿eh? Es el libro El Gran Milagro de Vittorio Ahora Messori. mismo pues ya falleció, pero tiene grandes libros. Entre ellos está El Gran Milagro, investigación sobre el suceso que asombró a Europa en la España de Felipe IV. ¡Wow! Este libro es un libro muy documentado y al final del libro, en otro momento, a lo mejor en otro vídeo hablaremos de él, pues están los testimonios, el notario que testificó todo esto, que hizo, en fin. Eh, Se despiertan a Miguel. Dice que tardaron mucho en despertarlo porque él estaba soñando en ese momento con la Virgen del Pilar. Estaba asistiendo en sueños a una misa y, bueno, pues tardaron bastante en despertarle. Cuando se despertó, pues se llevó la sorpresa de que volvía a tener la pierna, no una pierna nueva, no una nueva creación. Eso tiene que quedar bien claro. Era su pierna la que habían enterrado, volvió a estar en su sitio. Eso sí lo sabía, amigos, por el resumen que reaccioné sobre el milagro de Calandria, que duró unos 2-3 minutos. Este es un video más completo, son 15 minutos, pero sí, eso lo sabía por el pequeño video que reaccioné, amigos. De tal forma que él, esa pierna era más delgada que la que tenía, que era su izquierda, porque la fuerza de andar con una única pierna fue haciendo musculatura, etcétera, y esta a simple vista se notaba más delgada y un poco más corta. Otro día hablaremos. Y también, por lo que sé, amigos, el milagro se presenta muchas veces, una por la fe y otra por la perseverancia, porque hay personas que piden a Dios, pero no dejan su mala vida, o sea, solamente piden para obtener el milagro, pero realmente no creen realmente así como tal en Dios, porque si creyeran, pues tratarían de dejar su mala vida, por así decirlo, pecar menos, esforzarse, pero muchos nada más van, se hincan y piden el milagro, pero ni siquiera dejan, no sé, el vino, las mentiras, a lo mejor su mujer, que tienen doble mujer, no sé, muchas cosas, pero para que exista un milagro, por lo que yo sé, amigos, tienen la persona trata de llevar una vida buena y persevera mucho en pedirle a Dios, por lo que sé, amigos. Bueno, vamos a seguir. De un médico actual del siglo XXI que habla sobre este tema y que coincide totalmente con lo que en su momento vieron los testigos del pueblo. El soldado al día siguiente se fue transmitiéndolo por todo sitio donde pasaba y evidentemente llegaron a toda Europa conocer el milagro de Calanda. Personas como Zola, ¿se imaginan Renan, toda Europa? David Hume, o sea, un montón de personalidades conocidas oyeron y escribieron sobre el milagro de Calanda. Aquí actualmente, si ocurriera algo parecido, muchos dirían es la mente, el poder de la mente, fueron los extraterrestres, o fue tu deseo, no sé, cualquier excusa estaría bien si pasara un milagro de estos actualmente, que siguen pasando, pero a lo mejor no son tan conocidos, pero obviamente siguen pasando milagros y hay milagros que no se ven, obviamente en nuestra vida, muchísimos milagros que no se ven, que están pasando, pero si hubiera un milagro de estos, pues quién sabe, buscarían cualquier excusa para justificarlo, inclusive, no sé, la materia negra, no sé, buscarían 1000 formas para justificarlo, los científicos, los psicólogos. Por supuesto, enseguida se pusieron a averiguar. La Iglesia para esto suele ser bastante prudente. Sí. La iglesia cuando investiga se tarda añísimos para validar un milagro, añísimos. Inclusive las apariciones de la Virgen, si no están claras, no es que ya hubo una aparición y ya dijeron, ya es, o sea, fue un milagro. No, la Iglesia Católica indaga, analiza, busca testimonios, o sea, y se tardan muchas veces años y años
para comprobar que fue cierto aquel milagro o aquella aparición, pero inclusive a veces es excesivo, pues como la iglesia pues busca pruebas para validar ese milagro, pero sí, la iglesia es muy dura en eso, muy muy dura. A veces se pasa de prudente y tarda varios siglos en reconocer milagros o apariciones. En este caso, un párroco de un pueblo cercano quiso averiguar si aquello era una mentira. Estamos en la época de la Reforma, los protestantes intentaban atacar y desprestigiar la Iglesia Católica por todos los lados y disparaban por todos los frentes. Y el buen siempre España, por lo que sé, y ya me imagino por qué, porque, bueno, es mi punto de vista personal, siento como España fue bendita en ese aspecto, en esparcir, pues, la fe católica, para mí la fe verdadera, pues, obviamente aquel no se va a quedar tranquilo, o sea, esa persona que es contraria a Dios, que es criatura, pero es contraria a Dios, pues no se va a quedar tranquila. Y siento que él también influyó mucho en muchos gobernantes que son, pues no católicos, para destruir, desde mi punto de vista católico, en destruir pues a España, para que no difundiera pues la fe. Pero bueno, ese es mi punto de vista personal, amigos. Pues se agenció de un notario para ir al pueblo de Calanda y averiguar lo que había pasado. Bueno, para cortar esto, porque si no se hace muy, muy largo, y aquí lo tenéis, o si lo queréis más corto, en este otro libro que os recomiendo, Las apariciones de la Virgen María, Doctrina e Historia, las 9 más importantes. Entre ellas está la primera. Lo voy a buscar. Y hace una a ver si lo puedo comprar. Pequeñita sobre el milagro de Calanda también. Atribuido, por supuesto, a la intercesión de la Virgen María, del cual Miguel Pellicer era muy, muy devoto. Lo que hay que dejar claro que era su pierna, la que habían enterrado, era la que apareció, revivió. Es sorprendente, no fue otra pierna, sino fue su pierna. En la delgadez y en que tenía una cicatriz. Me acabo de acordar, tenía una cicatriz de que cuando de pequeño le había mordido un perro en esa pierna y tenía la cicatriz de la mordedura del perro, un acceso también que había tenido de un grano, etcétera, más cosas. Era su pierna. No una nueva creación. Esto tiene que quedar bien claro. Así quedó testificado. Y así lo averiguaron. Después de un año de proceso bastante corto, debe estar muy claro, porque la iglesia suele investigar bastante. En ese año de investigación debía estar tan claro, porque era conocidísimo el cojo de Calanda. Entonces fue tan claro el milagro, por lo que estoy entendiendo, porque la iglesia se tarda bastante, inclusive ahorita con la aparición de Garabandal se está tardando, o lo de Medullor se está tardando, no se ha definido la Iglesia Católica si es milagro o no. Medullor porque no han acabado los mensajes de la Virgen, y en Garabandal creo que hay cosas por que se cumplan, algo así, no tengo muy bien, pero la Iglesia tarda bastante en validar un milagro, y a mí me sorprende que si él dice que tardaron, creo que un año dijo, pues fue tan grande y tan cierto, tan contundente a las pruebas, que lo tuvieron que validar sí o sí. O sea, a mí me sorprende que fuera un tiempo tan corto, muy corto. Pidiendo, insisto, es como si aquí ahora en la catedral pues se lleva años un cojo, y todo el mundo lo conoce, la catedral de Santiago, todo el mundo lo conoce, y al cabo del tiempo se va a su casa, vuelve con las dos piernas y está con la pierna, y todos lo habíamos visto con una única pierna. Pues por muy increyente, por muy ateo, por muy esto que sea, si lo estás viendo con tus propios ojos, oye,
en una época que no había trasplantes, no había injertos, no había nada. Y aparte, Voy a pues comentar una otra cosa. cosa a favor de este milagro es que todo el pueblo lo vio. O sea, no es que pues haya sido una persona o dos personas por ahí, sino fue tan fuerte el milagro que todo el mundo lo vio. O sea, lo conocían a esa persona, y no nada más era una persona o dos que lo conocían, sino eran muchas personas. Inclusive él estaba pidiendo limosna en la puerta de la iglesia o en la iglesia, pues mucha gente tuvo que verlo. No es un milagro aislado que digan, estaba en su casa y nada más los vecinos lo conocían. No, mucha gente lo conocía. Eso me sorprende también. Pero bueno, vamos a continuar, amigos. Que sí es importante para un creyente. Cuando él estaba pidiendo en la Basílica del Pilar, de vez en cuando le pedía al párroco, al sacristán, a quien estuviera, que le guardara cera de las velas que iluminaban a la Virgen del Pilar. Y con esa cera se untaba el muñón. Eso también lo vi en otro milagro, no me acuerdo en qué milagro escuché que también se untaba aceite, siempre no me acuerdo qué problema tenía, pero también agarraba él y se untaba aceite bendito en esa parte que no me acuerdo. También ocurrió un milagro parecido, pero no me acuerdo del milagro, amigos, medio lo escuché, pero hay algunos milagros que no ocupan, pues en este caso cera o aceite, o a lo mejor han comido sal bendita, no sé, pero sí he escuchado que utilizan luego esto como para bendecir, no sé, pero sí lo he escuchado. Se me había olvidado decirlo porque es importante. ¿Por qué es importante? Porque para el que tiene fe se puede producir un milagro, en este caso para Miguel Pellicer. Sí, pero aunque tenga fe, si ese milagro no lo va a beneficiar, Dios no le va a cumplir ese milagro, porque puede que se pierda. O sea, hay personas que, pues por tener, a lo mejor por tener una pierna, se salva de hacer tonterías, y a lo mejor si le regresa las dos piernas, si Dios sabía que no iba a ser beneficioso para él, no sé, se pudo ir a las tabernas en ese tiempo con mujeres o con alcohol o robar. No sé, Dios conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, así que Él sabrá si hace el milagro o no, y si lo hace, tenemos una gran responsabilidad con Él, muy grande, pero bueno, vamos a seguir. Y él, pues todos los días le pediría a su Virgen, a la Virgen del Pilar, que le sanara, etcétera. No creo que se imaginara hasta ese punto. No. Pero, bueno, pues él tuvo fe y la fe mueve montañas, y en este caso una pierna que apareció. Y también otra cosa, amigos, es que estamos hablando de fe verdadera, no fe en que nada más voy a pedir un milagro y ni siquiera uno se va a confesar o va a la misa o hace oración. No, ese tipo de fe no sirve para nada. O sea, no es una fe hueca, sin sentido. Una fe verdadera es que le quieras agradar a Dios y hacer su voluntad. Esa es una verdadera fe, pero no es una fe de ir a pedir. Inclusive hay muchas cosas contra esas personas que nada más van y piden, pero bueno, esa no es fe, no es fe. Miguel. Bueno, al poco tiempo murió. Es muy conocido el milagro de Calanda, y pues ya hablaremos de más milagros, porque la iglesia, nuestra iglesia, afortunadamente está repleta de milagros. Y lo que pasa es que he querido empezar con este. Para mí, insisto, es más importante una conversión de un corazón incrédulo, y termino con esto. Felipe IV, lógicamente, se enteró al poco tiempo del milagro de Calanda y quiso conocer a Miguel. Se me hizo interesante este dato, vamos a seguir. Entonces Miguel fue a la corte, e incluso se conserva en Zaragoza el recibo del jubón, porque no iba a ir a ver al rey Felipe IV con los... O sea, llegó hasta el rey, el milagro llegó hasta el rey.
Wow, no pensé que llegaras al rey, amigos. Le compraron ropa nueva, un jugón, etcétera. Toda esa factura, ese recibo, se conserva. Wow. Insisto, es el milagro más documentado que existe. Sí, es lo que sabía. A la corte, le explica al rey lo que le había pasado, etcétera, etcétera. Cuando termina de explicarlo, Felipe IV, así consta, se levanta, se arrodilla ante Miguel Pellicer y le pide permiso para besar la pierna. Y así lo hace. Felipe Le IV. pide permiso para besar la pierna. Pues sí, es que él entendió, y creo que cualquier católico entiende, pues que ahí estuvo Dios, la mano de Dios en ese milagro. Y obviamente si está la mano de Dios ahí, pues es, por así decirlo, quiero entenderlo así, pues algo bendecido, muy bendito, que yo también lo haría, fíjense que yo también lo haría. Es algo espectacular, que por la intercesión de la Virgen María y por Dios, siento que ahí está la presencia de Dios en ese milagro. Pues sí, yo también besaría esa pierna, amigos. Eso es historia. Y el milagro de Calanda es historia. Lo que cuentan ahora los niños en los colegios, no sé qué es con esto de la memoria histórica y estas cosas, ¿no? Pero esto que yo estoy contando en este canal y muchas más cosas que contaré es nuestra historia y forma parte de nuestra historia, no la que nos quieren contar. Es la historia de España, amigos. Es lo más asombroso que es la historia de España, amigos. Esos milagros pasaron allá, en esa tierra, pues bendecida por Dios. Wow, amigos. Y el Pellicer, investigar. Bueno, me pasa muchísimo, pero querido, merece la pena este milagro conocido. Fue muy Milagro interesante, me gustó cómo contó la historia. Pellicer. Venga, si os gusta, pues suscribiros para que cuanto más personas sepan estas cosas, hoy muy olvidadas, por desgracia, incluso entre nosotros, pues se expanda como la pólvora, iba a decir. Venga, que Dios os bendiga. Y bueno, amigos, pues ya acabó el video. Estuvo muy interesante. Para mí, ya saben que me gustan ese tipo de videos, me gusta reaccionarlos. A algunos les gustará esta reacción, a algunos no. La mayoría no les gusta, obviamente no les gusta, pero a mí lo personal, a mí me gusta reaccionar a estos videos. Y bueno, el milagro de Calandia, pues es uno de los milagros más espectaculares y pues ocurrió en España. Y como les decía, la fe que tuvo ese chico es espectacular. Tuvo que ser una fe, pues lo más verdadera, por así decirlo, porque cuando uno tiene fe en algo, pues obra en consecuencia o trata de ser lo más congruente, por así decirlo. Pero bueno, me gustó este relato. Y bueno, si les gustó a ustedes, por favor déjenme su like, suscríbanse y nos vemos hasta la próxima. Bye, amigos.